La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Qué alegría poder llegar hasta sus hogares en este momento para compartir la bendita palabra del Dios del cielo. Estamos viviendo en días muy especiales y cada uno de nosotros desde nuestra casa estamos aprendiendo una de las lecciones más importantes de la palabra de Dios y de la vida misma. Y es que nuestra relación con Dios no está basada en un lugar, sino que es una relación personal, una relación de amor directa con Él. Dios en su gracia nos ha permitido vivir este tiempo y sé que saldremos fortalecidos en medio de Él. Así que damos gracias a Dios porque la iglesia no se detiene, porque la iglesia somos nosotros y adoramos al Señor en nuestras casas, desde el lugar donde nos encontremos, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, el Dios bueno. Así que quiero invitarles para que en este momento allí en sus hogares hagan un alto. Usted se detenga un momento y escuche la bendita palabra del Dios del cielo, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Antes quiero pedirte que hagamos una oración diciéndole: Señor, bendícenos en el mensaje de hoy. Padre, yo te doy muchas gracias en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por permitirnos vivir esta temporada. Gracias, oh Dios de gloria, porque estás invitando a cada persona, a cada hombre, a cada actividad que los hombres realizamos a repensarse. Pero también, Señor, nos está recordando que hay cosas y personas que son inmutable. Tú eres un Dios inmutable y que hay realidades que jamás van a cambiar. Así que Dios, te glorifico por eso y te bendigo y ruego ahora en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que en este momento está sintonizándonos, que en este momento ha hecho un alto para escuchar la predicación de tu palabra. Padre, que la gracia tuya sea sobre todos. Que el amor tuyo, Señor, bendiga a cada persona. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo ruego y te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 16. Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 16. Estoy seguro que el texto va a aparecer en sus pantallas o en sus dispositivos, pero de todas maneras, haz el ejercicio de abrir tu Biblia. Mateo 5, 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace algunos días
apareció publicada una lista de cómo se irían abriendo los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad colombiana. Esta lista fue publicada por una emisora nacional y por supuesto su fuente era oficial. Y en esta lista que hablaba de cómo se van a ir reabriendo los diferentes sectores de nuestra sociedad, la iglesia como tal quedaba dentro de el último grupo, el último sector que sería reabierto en Colombia. Las razones que se esgrimen para esto es por la conglomeración, el aglomerar personas, reunir personas, dicen sería altamente peligroso porque habría una gran probabilidad de contagio con el COVID-19. Pero lo que me llamó la atención de esta lista no fue solo eso, me llamó la atención que estábamos en el mismo grupo de los bares, las discotecas, de los centros de eventos, de espectáculo. En otras palabras, era como si consideraran a la iglesia igual o parecido a esos grupos. De hecho, ha sido un debate en este tiempo. La iglesia ha quedado incluida dentro de los grupos sociales o de entretenimiento. Y consideran la fe cristiana como algo así. Y estaba pensando en los términos que se utilizan. Se utilizan términos como esenciales para describir. Dice, necesitamos reabrir los sectores que realmente son esenciales. Y nuestros gobernantes no consideran a la iglesia esencial. No consideran la adoración a Dios esencial. No lo consideran como algo indispensable. Y por eso la han ubicado dentro de los últimos sectores que serán reabiertos. En los versículos que hemos leído en este momento, el Señor Jesús, cuando habla de sus seguidores, cuando habla de sus discípulos, habla de ellos en términos de que ellos son indispensables. Y esto es lo que quiero que entendamos en el sermón de hoy. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, somos indispensables. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesús utiliza dos ilustraciones para comparar por medio de ellas la influencia que los cristianos tienen en el mundo. Se refiere a ellos como la sal y la luz del mundo. Y lo que el énfasis del Señor Jesús está en el carácter de sus discípulos, más que en las obras que ellos realizan. Entendemos que la sal y la luz actúan en virtud de lo que son, en virtud de su esencia. En virtud de eso es que ellas actúan. Y nosotros tenemos que entender entonces que lo que el Señor Jesús nos está diciendo de alguna manera es: conserven su identidad antes que su actividad. Es más importante que ustedes puedan saber cuál es su esencia y naturaleza. Él dice de sus seguidores, de usted, de mí, de los que estamos escuchando este mensaje, de los que creemos en el Señor Jesucristo. Él dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Los cristianos, los seguidores de Cristo, somos indispensables para nuestra sociedad. Somos indispensables para este mundo. Tan indispensables como la sal. La sal en los días del Señor Jesús era indispensable para sazonar los alimentos. En los días y en la tierra donde Jesús vivió,
la sal era el condimento principal y se utilizaba para sazonar cualquier alimento. Así que cuando Él compara a sus discípulos como la sal, lo que está diciendo, ustedes son indispensables para sazonar la vida de la comunidad en medio de la cual ustedes viven, en medio de la cual ustedes están. La sal en los días de Jesús se utilizaba no solo para sazonar los alimentos, se utilizaba también para preservarlos de la corrupción. Era el preservante o preservativo por excelencia. Echarle sal a las carnes y a los alimentos permitía que se mantuvieran por mayor tiempo. Recuerden que para los días de Jesús no existían los sistemas modernos de refrigeración, los sistemas modernos de conservación de alimentos. De manera que la sal hacía esto, cumplía con este propósito. Hoy usted y yo tenemos que entender que como discípulos de Cristo nosotros cumplimos este propósito de conservar, de preservar, de ser para el mundo quien preserva al mundo de la corrupción. Los discípulos de Cristo, nosotros los cristianos, los seguidores de Él, somos indispensables en el mundo por nuestro carácter. Y esto es lo que el Señor dice. Cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra, se está refiriendo a aquellas personas a las cuales acabó de describir. Desde el versículo 3 hasta el versículo 12 de Mateo 5. Es decir, los versículos que anteceden al primer texto que leímos en esta hora, que fue el 13. Los versículos que lo anteceden, el contexto anterior. Lo que el Señor Jesús ha hecho, es decir, lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, los que tienen compasión, porque Dios tendrá de ellos misericordia. Bienaventurados los justos. No lo estoy diciendo en orden, lo que estoy solo señalando es que Jesús en las bienaventuranzas describió un carácter. El carácter de sus discípulos, el carácter de sus seguidores. Y estamos llamados a ser sal de esta tierra mediante el desarrollo de este carácter. En Marcos 9:50 el Señor dice, tened sal en vosotros. Sed como sal para el mundo. Desarrollen un carácter que les permita darle sabor a la vida y darle sentido a la vida. Bendito el nombre del Señor. El carácter de los cristianos tiene que ser parecido al del Señor Jesucristo. Tiene que ser semejante a Él. Y Él lo dice. Y cuando usted lee Mateo 5, desde el 3 hasta el 12, encuentra que los cristianos deben ser humildes, pacientes, mansos, pacificadores, inocentes, sinceros, honestos, justos, misericordiosos, tolerantes. Y cuando una persona es de esa manera, con su carácter, está afectando su entorno. Va a ser de influencia para los demás. Vivimos en días en que el carácter de los hombres se ha ido corrompiendo y dañando. Bien lo dijo el apóstol Pablo, y lo digo por contraste. En Timoteo, segunda de Timoteo 3, dice, el carácter de los hombres de los últimos tiempos serán avaros, jactanciosos, vanagloriosos, irreverentes. Estarán llenos de maldad, de mentira, de engaño, pero no así los que son hijos de Dios. Frente al
carácter dañado, corrupto de los que viven sin Cristo. Usted y yo estamos llamados a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y con este carácter nosotros seremos de influencia, seremos indispensables para nuestra sociedad. Tenemos que reconocer con dolor que muchas veces las personas que nos conocen o nos ven, lo único que han visto es a personas religiosas que van a un lugar a reunirse, a cantar unos coros y portamos una Biblia de determinado color, pero que no tenemos un carácter formado por Cristo, formado por el Espíritu Santo. Hoy el llamado de Dios es este. Jesús está diciendo: ustedes son indispensables para su sociedad, pero ustedes no pueden vivir como ellos viven. Ustedes no pueden ser como ellos son. Ustedes tienen que tener un carácter, una vida interior fuerte, formada por el poder y la gracia del Dios del cielo. Bendito el nombre de Dios. No pueden ser orgullosos ni jactanciosos, sino por el contrario humildes. No pueden ser impuros, sino por el contrario inocentes, puros. No pueden ser personas entregadas a la rebeldía, sino que tienen que ser mansos y pacientes. Bendito el nombre de Dios. Somos de influencia para nuestra sociedad. Somos indispensables para el mundo en la medida que permitimos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Es interesante decir que no existen distintos grupos o grupos separados de discípulos. No es que existen unos discípulos que son humildes y otros son pacientes y otros son compasivos. En realidad, todas estas cualidades deben estar en la vida de un verdadero cristiano, en la vida de un verdadero hijo de Dios. La vida nuestra debe ser una vida íntegra, de integralidad. No pertenecen a este grupo, aquellos grupos elitistas o una pequeña aristocracia espiritual que se aleja de los demás y se siente mejor que los otros y que se va a los claustros y a los monasterios o se aleja y vive recluido en lugares lejanos. No, la sal de la tierra, los cristianos, los discípulos, estamos puestos por Dios en medio del mundo en el cual vivimos. Aleluya. Jesús lo dijo de otra manera en otra ocasión. Él dijo: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos rapaces. Esta clase de personas viven en medio de su sociedad y en medio de ella, por su carácter, son de influencia, son de bendición, edifican. Los discípulos de Cristo no solo somos indispensables porque tenemos un carácter formado por Dios, pero somos indispensables también porque tenemos un mensaje para este mundo. Tenemos algo que decirles. Los profetas del Antiguo Testamento fueron la sal para la tierra de Canaán. Quienes proclamaron los mensajes proféticos en el Antiguo Testamento fueron enviados por Dios para ayudar a la nación de Israel en su época. Pero hoy Dios ha enviado por medio de Jesucristo a los cristianos, a los discípulos de Cristo. Dios nos ha enviado a nosotros. Él ha dicho: vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo. Nosotros tenemos un mensaje que compartir y cuando lo compartimos, nosotros estamos siendo de influencia y somos indispensables para nuestra sociedad. El mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de esperanza para nuestra sociedad. Aleluya.
en estos días de confinamiento, en estos días de cuarentena, en estos días de incertidumbre, en estos días donde las ideas y las filosofías humanas, humanistas, secularistas, mundanas, tambalean. He aquí el mensaje inconmovible de la palabra del Dios del cielo. El mismo Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tenemos un mensaje de buenas nuevas que le dice a los seres humanos que podemos ser reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Comparte con otros la buena noticia. En estos días doy gracias al Señor en nuestro hogar, en el edificio en el cual nosotros vivimos. Dios nos ha guiado para orar con nuestros vecinos. Tenemos la posibilidad de colocar un sonido y colocarlo en la plazoleta, y ellos desde sus distintos apartamentos escuchan cuando clamamos por ellos, cuando oramos. Y qué hermoso fue, uno de estos días se acercó uno de estos vecinos nuestros a la puerta de mi casa y me dice: pastor, quiero darle gracias por lo que está haciendo por nosotros. Gracias por orar por nosotros. Gracias porque cuando ustedes lo hacen, sentimos nuevas fuerzas para soportar el confinamiento. Porque sentimos nuevas fuerzas para seguir adelante. Gracias porque cuando lo hacen, el día siguiente salimos. Los que podemos salir a hacer algo, lo hacemos con fuerza. Sentimos que Dios está con nosotros. Y dijo algo más: y quiero pedirle, por favor, no deje de hacerlo. Vuelva a hacerlo cada semana, porque cada vez que lo hacen, sentimos que Dios está con nosotros. Mis amados hermanos que me escuchan, es el tiempo de compartir con una humanidad necesitada el mensaje de esperanza del Evangelio. Se han aumentado las riñas en los hogares. Se han aumentado los feminicidios. Se han aumentado los suicidios. Ha aumentado la depresión, los trastornos de pánico, la crisis de ansiedad generalizada. Los trastornos del sueño se están disparando. La inestabilidad emocional. Las personas enfermas en sus casas. Ancianos encerrados en soledad, sintiéndose solos y abandonados. Y es el tiempo que nos levantemos y llevamos esperanza a ellos. Es tiempo de decirle: Dios está contigo, Dios te ama e hizo lo más importante por ti. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. La iglesia tiene un mensaje que predicar. Y tiene una doctrina que penetra de la misma manera que la sal penetra la carne. Así penetra la doctrina del Evangelio el corazón del hombre. Lo purifica, lo sazona, lo preserva de la corrupción. ¡Qué bendición tan grande! Son los discípulos de Cristo o los cristianos para este mundo. La humanidad que yacía en la ignorancia, en la maldad y en la corrupción, era como un enorme montón de materia insípida en proceso de descomposición. Pero Cristo envió a sus discípulos para sazonarla con el conocimiento del Evangelio y preservarla de la corrupción, haciéndola aceptable delante de Dios. Aleluya. Qué gloriosa bendición eres tú. Qué gloriosa bendición eres para tus familiares y amigos. Tú no eres de los que se encierran a llorar, desesperado y desesperanzado. Tú tienes confianza en Dios. Tú tienes esperanza en Él. Tú eres la sal de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Los discípulos de Cristo no solo son indispensables por su carácter y por su mensaje, también lo son por sus acciones, por la manera como viven, por la manera como se comportan, cómo actúan.
Los cristianos han hecho grandes aportes a la humanidad a lo largo de la historia. No es verdad, como dicen los humanistas y secularistas, que los cristianos no hemos hecho aportes a la humanidad. Usted puede leer la historia y usted puede saber que desde nuestro carácter y nuestro mensaje hemos sido bendición para todas las sociedades donde hemos llegado. Aleluya. De hecho, las escuelas, las universidades surgen de la idea cristiana, de la escolástica. De hecho, la ética del trabajo que se practica en Occidente viene de ideales cristianos. La ética del trabajo para prosperar viene de ideales cristianos. El premio Nobel, los premios Nobel se entregan desde 1901 en el mundo. 1901. Y empezaron en 5 categorías. Eran medicina, física, química, literatura y la paz. Y se han entregado 600 porque aumentaron las categorías y cada año se premia a distintas personas. Por eso se han entregado más de 600 premios Nobel. Pero en medicina, física y química se habrán entregado unos 100 o un poco más. Y de esos 100, 33 se le han entregado a cristianos por sus grandes aportes a la ciencia, por sus grandes aportes a la medicina. A más de 11 cristianos le entregaron premio Nobel en medicina. A más de 18 cristianos le entregaron premio Nobel de física. A más de 4 en química por aportes a las ciencias. Bendito el nombre de Dios. La penicilina fue creada por un hombre como Alexander Fleming, un hombre cristiano, un hombre de fe que creyó y por eso creó la penicilina. Trabajó y fue un hombre creyente. Grandes aportes ha hecho el cristianismo a través de las acciones a la humanidad. Pero no solo somos tan indispensables como la sal, somos tan indispensables como la luz. Somos como la luz del mundo. Aleluya. Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los cristianos somos como señal y somos como varones de presagio. Nuestros familiares y amigos, vecinos nos observan. Unos nos admiran, nos alaban, se regocijan con nosotros y otros nos tratarán de acabarnos. Pero los cristianos son de bendición para las personas. A través de su manera de hablar, a través de sus buenas obras. Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Como hijos de Dios, este no es el momento para que usted y yo nos escondamos. Este no es el momento para refugiarnos. Oh, yo no espero que cuando esto termine, la única respuesta que yo tenga para Dios es, yo hice teletrabajo durante la cuarentena. Yo hice lo que los demás hicieron. Me encerré teniendo un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. La luz no puede esconderse. Hay que tener precaución. No hay que ser irresponsables. Hay que tener todas las medidas de seguridad que nos dicen que debemos tomar o tener. Pero nosotros tenemos que saber que no nos podemos esconder. Que tenemos que salir y hablar en el nombre del Señor. Así sea por las redes sociales, así sea usando nuestros celulares, así sea cerca de nuestros vecinos. En medio de la seguridad y todas las medidas que queramos tomar, tenemos que ser de bendición para otros. No escondan la luz que Dios les ha entregado. No escondan la luz que Dios ha puesto en su vida. Tú tienes que hacer buenas obras. Aleluya.
Y cuando nosotros vivimos como luz, traemos gloria al nombre de nuestro Dios. Dice, así los hombres verán vuestra luz y glorificarán a Dios por vuestras buenas obras. El bien obrar, el bien hacer, el dar de comer al hambriento, el extender la mano al necesitado, el visitar al que está solo, el llevarle una voz de esperanza y de aliento al que está afligido, el de prestar nuestra ayuda en este momento. Es un llamado de Dios para nuestras vidas. Somos la sal y la luz. No escondas tu luz. No hables como todos hablan. No amplifiques el miedo. No hables miedo y temor. No hables derrota y fracaso. En esta hora Dios te está llamando, iglesia, para levantarte en el nombre del Señor. Y lo que Dios está haciendo es diciéndonos: levántense con autoridad y poder. Aleluya. Oren con autoridad, intercedan con compasión, hablen de Cristo con autoridad, hablen con fe a las personas. No dejes que el temor de ellos se te contagie a ti. Habla desde la verdad de Dios. Sean una luz encendida en medio de esta noche. Bendito el nombre de Dios. Nuestra humanidad está pasando por momentos muy difíciles. Y nosotros no podemos unirnos a la sinfonía del miedo. No podemos unirnos a la sinfonía del temor, a la sinfonía de la indiferencia. Es tiempo de colocar la luz donde debe estar. Aleluya. Oh, bendito el nombre de Dios. Déjenme decirlo de esta manera. La sal en el salero se ve linda, pero no sirve de nada. La luz escondida bajo un cajón no sirve de nada. Como iglesia estamos llamados a mostrar la gracia. Como discípulos de Cristo, a mostrar por qué Él nos llamó indispensables y esenciales. Tenemos que adorar. Tenemos que orar. Tenemos que predicar, tenemos que servir, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, tenemos que dejar de pensar más en nosotros tanto y pensar más en cómo ayudamos a otros. Es el llamado de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Sean luz para el mundo. No se escondan. Hay formas en que ocultamos nuestra luz. Cuando callamos, cuando debiéramos hablar. Cuando hacemos lo que todos hacen. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestras vidas. Cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás, sino solo pensamos en las nuestras. Son formas de ocultar la luz, de colocarla debajo de un cajón. Pero tú eres una ciudad en un monte. Bendito el nombre de Dios. Tú eres una luz que Dios encendió para bendición de esta ciudad, para bendición de los que te ven, para bendición de los que te conocen. Bendito el nombre de nuestro Dios. Es tiempo de cumplir nuestra tarea como sal y como luz. Aleluya.
Tengo una palabra que es una denuncia profética que va dirigida no solo a nosotros, inclusive va dirigida a nuestras autoridades. Es una denuncia profética. Lo he llamado el manifiesto cristiano. A nuestras autoridades nacionales, regionales y locales. A la iglesia que en este momento me escucha a través de sus dispositivos móviles o que han amplificado en el televisor de sus casas. A todos tengo que decirles que considerar a la iglesia cristiana en el mismo nivel que los bares, discotecas, centros de recreación y espectáculos es no solo un exabrupto, sino un total desconocimiento del valioso aporte que el cristianismo ha hecho y sigue haciendo al mundo, a nuestra nación y a nuestra sociedad local. Para mostrar este valioso aporte, basta con empezar señalando que el hombre al cual los cristianos seguimos como nuestro Salvador y Señor, Jesucristo, es la persona más excepcional e influyente que alguna vez haya existido. Ningún emperador, filósofo, general de ejército, escritor o artista ha provocado tantos cambios en sus seguidores y en la sociedad como nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo es sin duda la fe más extendida en todos los continentes. Nos contamos por miles de millones que hoy estamos en muchos continentes. Esta fe, la fe nuestra, la fe en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, ha cruzado de manera amplia las divisiones culturales de la humanidad. Ha encontrado un lugar en muchos contextos culturales diversos. Solo el cristianismo lo ha hecho. Ninguna otra fe en el mundo ha logrado penetrar a tantas sociedades como el cristianismo. No porque se ajuste a las culturas, porque transforma a los hombres en sus distintas culturas. La influencia del cristianismo ha abarcado todos los campos y elementos que componen nuestra civilización. El cristianismo afectó las artes, influyó en la arquitectura, en los escultores, pintores, músicos, poetas occidentales. En muchos casos fue fuente de inspiración para ellos. Ha influenciado el lenguaje. Muchas palabras que hoy usamos vienen tomadas de la fe cristiana. Usamos frases para referirnos a Dios. Decimos vaya Dios, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. A Dios rogando. Frases que hemos acuñado que vienen del cristianismo. Las costumbres que hoy resultan normales, muchas costumbres tienen su origen en la fe cristiana. La celebración de la Navidad, de la Pascua, Semana Santa, el domingo como día de reposo, el domingo como día de descanso, el contraer matrimonios. El derecho ha sido afectado por el cristianismo. Toda ley civilizada del mundo tiene su raíz en los 10 mandamientos. Los derechos humanos tienen su fundamento en el principio bíblico de que todos fuimos creados por Dios y que somos iguales y que no deberíamos segregar a ninguno, ni deberían existir odios raciales ni culturales. Todos los seres humanos fuimos creados iguales por Dios. Y esa es la base de los derechos fundamentales.
Inclusive, muchas de las ideas que los secularistas y humanistas defienden tienen sus raíces en la fe cristiana y en la palabra del Dios del cielo. Eso es lo que la fe cristiana ha hecho. Por eso somos indispensables. En Colombia y en Barranquilla en particular, el cristianismo ha contribuido a la formación de jardines infantiles, de escuelas, de colegios, de universidades, de instituciones de educación superior. Hemos creado fundaciones sociales, comedores infantiles, hogares geriátricos, desarrollado programas de rehabilitación para personas adictas a sustancias psicoactivas. Eso sin decir el inestimable valor que el mensaje del evangelio ha producido en muchas vidas. Matrimonios que estaban a punto de destruirse se han restaurado y hoy son parejas felices. Familias que antes estaban viviendo en la violencia intrafamiliar, en el odio y el desprecio, se han perdonado y han aprendido a convivir. Bendito el nombre de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios ha transformado a hombres y mujeres pusilánimes en hombres capaces de soportar la más dura adversidad. La fe en Dios nos hace resilientes, capaces de soportar. No, autoridades de Colombia, no. No, señor presidente, no. No, congresistas, no. Señores gobernadores, señores alcaldes, no. La iglesia cristiana no puede estar en el mismo grupo que los bares, las discotecas, los centros de recreación y espectáculo, porque esos son lugares de entretenimiento y diversión. Pero la iglesia es indispensable. Y tienen que saber, lo digo con toda autoridad espiritual, tienen que saber que aunque no nos podamos reunir, nosotros seguiremos cumpliendo nuestra misión en el mundo. Seguiremos llevando esperanza y salvación a los perdidos, consuelo y paz a los afligidos, libertad a los cautivos y soporte a los desvalidos. Seguiremos ayudando a los necesitados, con o sin apoyo del Estado, con o sin apoyo de las empresas privadas. Lo seguiremos haciendo en medio de nuestras limitaciones, porque nuestra vocación de servicio viene dictada por el ejemplo de nuestro Señor y fundador Jesucristo, quien vivió para servir, no para ser servido. Seguiremos orando por los enfermos y serán sanados. Seguiremos orando por los médicos, enfermeras y personal de salud para que Dios los proteja y serán protegidos. Seguiremos orando por las autoridades nacionales, departamentales y locales, y el Señor los dirigirá en las decisiones que deben tomar. Seguiremos clamando a favor de los empresarios, microempresarios, hombres y mujeres de negocios, y Dios los levantará. Seguiremos predicando hasta que el último hombre y la última mujer escuchen la hermosa historia del amor de Dios. Seguiremos siendo indispensables, seguiremos siendo sal y luz del mundo, seguiremos siendo cristianos. Porque eso es lo que somos, seguidores de Jesús. Somos indispensables y seguiremos haciendo nuestra tarea. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir. Oro para que cada persona que me escuchó sea tocada por la palabra tuya, Señor. Que la palabra tuya lo desafíe, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor. Oro para que tu espíritu avive el espíritu de ellos. Avívanos, oh Dios. Ayúdanos a perder el miedo. Ayúdanos a perder el temor. Ayúdanos a conservar nuestra identidad y cumplir, Señor, nuestra misión en el mundo. Padre, que tú nos guardarás
y nos bendecirás en Cristo Señor. Amén. Amén. Oro que Dios te bendiga. Oro que Dios te guarde. Dentro de unos minutos, mi esposa y yo en vivo o en directo desde nuestra casa estaremos con ustedes. Acompáñanos en ese tiempo de intercesión. Que la gracia del Señor sea sobre todos. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.